El camino de la vida cristiana es vivir como Cristo, es vivir a la manera de Cristo. Para lograr esto necesitamos virtudes, necesitamos tener regalos del Espíritu Santo y conocemos las virtudes teologales de fe, esperanza y caridad que nos infunde el Espíritu Santo. Hay otras virtudes que se llaman cardinales, que nos orientan a caminar a esa vida en Cristo. Y precisamente ese es el tema de hoy en Creados para Amar, las virtudes cardinales. Fuimos creados por amor, fuimos creados para el amor, como reflejos únicos e irrepetibles del único e irrepetible Dios, creados para amar. Muy bienvenidos sean todos a un episodio más de Creados para Amar. Somos Lucía Báez Luzondo y Ricardo Luzondo, mi esposo, del Ministerio Renovación Familiar, transmitiendo desde los estudios centrales en Birmingham, Alabama, de la telecadena EWTN. Qué bueno tenerlos con nosotros una vez más, siempre agradeciéndoles que se comunican constantemente con nosotros a través de nuestro correo, creadosparaaMar@ewtn.com. También nos siguen en nuestra página en Facebook, Ricardo y Lucía. Y los invitamos a que le dé me gusta y nos acompañe siempre para que esté informado de nuestras actividades. Y también le invitamos a visitar nuestro sitio web renovacionfamiliar.com. Y en el día de hoy tenemos un tema bien importante. Sí, estábamos hablando nos llamamos cristianos y tenemos que tener una vida en Cristo, una vida de imitar y ser como Cristo. Y para ello, pues necesitamos desarrollar disposiciones para hacer el bien. Cristo vino al mundo a hacer el bien y todo lo que nos enseñó cómo hacer el bien, cómo amar al prójimo, cómo resumir la ley de Moisés en dos grandes mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Y esto se identifica y se refleja en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida diaria, como padres, como hijos, como jóvenes, adultos, de todas las experiencias que tengamos. Y es esa habituación de hacer el bien, esa disposición a hacer siempre el bien, y eso es una virtud, que no es lo mismo que estar acostumbrados a hacer algo, porque la costumbre de algo se hace simplemente porque es la costumbre. Yo siempre lavo los platos, friego, recojo mi cama, de una manera de costumbre que no necesita que sea una virtud, no necesita realmente que sea un acto heroico. La virtud se convierte en una disposición. Yo quiero hacerlo libremente, quiero desarrollar esta actividad en función de imitar a Cristo. Entonces tenemos, como decíamos al principio, pues que el Espíritu Santo a través del bautismo nos infunde pues las virtudes teologales, pues, la fe por la cual creemos, la esperanza en la cual pues tenemos la certeza de que tenemos la vida eterna, y el amor, que es a través del cual hacemos todas las acciones. Hay una primera virtud que llamamos cardinal, y es la prudencia, y para esto les queremos invitar a que recuerde el catecismo de la Iglesia Católica. Y en esto quiero tomar un pequeño paréntesis, amor, para hacer promoción, no para la venta, porque realmente no es promoción de venta, es promoción de formación. La palabra, siempre decimos que nuestro pueblo perece por falta de conocimiento. Y necesitamos formarnos, necesitamos tener una educación en la fe. No solamente es una fe transmitida por herencia, por costumbre. Los jóvenes de hoy, dada la tecnología, todo lo que nos llega a través de las redes sociales, toda la información que nos llega a través de la internet, hoy preguntan y cuestionan, y tienen razón de preguntar por qué creemos en esto, o por qué yo tengo que hacer el bien, o por qué yo tengo que desarrollar esta actividad, porque yo tengo que amar a mi hermano, porque yo tengo que perdonar. Entonces nosotros tenemos que tener la formación importante y necesaria. O pregunta por qué somos católicos y por qué no somos de otra denominación, o porque no somos budistas. Pues nosotros no podemos ya venir con la respuesta, bueno, porque esa es nuestra costumbre, porque somos latinos, porque somos americanos, porque somos venezolanos, porque somos cualquier, y esa es la costumbre de la cual traemos. Realmente a los jóvenes de hoy eso no los convence. De pronto a nosotros nos convenció como ya a nuestra edad, pero los jóvenes necesitan hoy el fundamento, y el catecismo de la Iglesia Católica,
que tiene usted en su casa a lo mejor un libro gordito, que no el chiquitito, no el delgadito de 4 o 10 páginas, que es el compendio, compendio. para salir rápido del examen, no, sino el catecismo completo, escrito por nuestra iglesia, que ha sido fomentado en los últimos 20, 30 años, que cumplió 50 años recientemente de escrito, compuesto. de compuesto, para que lo leamos y sepamos que cada uno de estos fundamentos de nuestra fe están allí escritos de una manera simple, algunos un poquito más complejos los términos, pero si nos acostumbramos a leer y con nuestros directores espirituales, con nuestros grupos de formación en las parroquias, pues podamos aprender y poder dar respuestas a las preguntas de nuestros hijos e incluso a las de nosotros mismos y a la de la sociedad. Con este pequeño paréntesis y preámbulo, vamos a hablar de cuáles son estas virtudes cardinales que necesitamos desarrollar para una buena vida en Cristo. Que comprenden de dos fundamentos muy importantes. Uno, el hábito y esa tendencia, esa disposición que se hace habitual de hacer el bien, y segundo, la perseverancia de buscar ese bien moral de una manera firme y consistente. Estos son los dos pilares para poder decir que tenemos una virtud viva y activa en nuestra vida. Entonces, la primera virtud, y que vamos a pedirles, que la pidan al Señor, que le pidan al Espíritu Santo, es la virtud de la prudencia. Y el Catecismo de la Iglesia Católica define la prudencia como la virtud que dispone la razón práctica a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios rectos para poder realizar el bien. Y esto está en el número 1806 del Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces lo invitamos a que lo busquen y lo repasen nuevamente. Entonces, a través de esta virtud, que es la virtud madre, es la virtud conductora, es como en un carruaje, es quien lleva el carruaje, porque la prudencia es a través de la cual nosotros podemos discernir cuál es el lado que vamos a caminar, si es por este lado que es el bien o si vamos a hacer esta otra actitud por este lado que nos aleja del mal. Entonces, nos dice y nos enseña cuándo vamos a actuar, cuándo es el momento, como dice la palabra, hay un tiempo para llorar, un tiempo para reír, un tiempo para pensar, un tiempo para dormir. ¿Cuándo es el tiempo adecuado, cuándo es el momento adecuado para hacer alguna que otra acción? Por eso en el libro de sabiduría se habla que la prudencia es como la mejor aliada. Exacto. Y yo siempre trato de decir, porque mientras más uno predica, más se te queda en tu mente y en tu corazón, que mi mejor amiga es prudencia y siempre camino con ella. No siempre lastimosamente, porque a veces no soy tan prudente, pero me lo digo a mí misma y la veo, yo como mujer, la veo como una amiga, como una gran amiga, como una gran aliada. Y muchas veces tenemos que decidir las opciones que tenemos de vida pasando por ese sedazo de la prudencia, donde todo nuestro ser nos dice si es algo que es para nuestro bien o es algo que es para nuestro mal. Las mujeres debemos ser muy prudentes, a veces tendemos a hablar mucho, a aconsejar demasiado, a opinar demasiado, a ser demasiado abiertas en las cosas y somos imprudentes. A veces con nuestros propios hijos los criticamos demasiado abiertamente, o si nuestro hijo o nuestra hija se casan, criticamos a su esposo, a su esposa, a su pareja de una manera demasiado abierta en momentos inapropiados, donde creamos vergüenza, donde creamos pena en algunas personas y podemos como mujeres ser imprudentes. Por eso maneje, como hombre y mujer, maneje su vida a través de ese prisma, de ese lente de la prudencia, de la cual nacen todas las virtudes. De hecho, en latín se le dice auriga virtuum, o sea, conductor de las virtudes, o sea, ese es el conducto por el cual nacen y viajan y permean en nuestra vida todas las demás virtudes. Y podemos nosotros enseñarle a nuestros hijos también a tener precisamente esa la prudencia. Cuando uno de nuestros jóvenes está en su computadora, por ejemplo, 5 horas, pues la prudencia nos dice que todo ese tiempo que se ha estado sentado allí, pues ha perdido el tiempo o de ayudar en las actividades del hogar, en conversar con su papá, en hacer otras acciones que se hacen en la casa. Eso es una falta de prudencia. Una falta de prudencia es también cuando pues el esposo llega de la calle y
pues las cosas no las ve en su sitio o cree que algo no está bien y antes de preguntar, de asegurarse qué pasó, cuáles son las circunstancias que han llevado a esta situación, pues forma una pelea, unos gritos, un regaño y no ha habido la oportunidad de explicación, de entender. Podemos corregir, pero la prudencia nos enseña a tener ese momento en el cual uno dice, bueno, vamos a primero mirar alrededor, vamos a orar. Cuando uno va a tomar una decisión, pues la prudencia te enseña vamos a ponernos en las manos de Dios primero, ¿qué me dice el Señor? Voy a escuchar al Señor lo que nos enseña. Y de esta manera, pues podemos manejar las otras virtudes, como decías ahora, que nos necesitamos para poder seguir este camino de Cristo. Y la siguiente sería... La fortaleza. Perfecto. Y la fortaleza es la virtud moral que en medio de las dificultades nos asegura la firmeza y la constancia en la búsqueda del bien. Y esto lo encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1808. 1808, la fortaleza. Y necesitamos fortaleza para todo. Para todo. Para todo necesitamos todo. la fortaleza, porque el Señor nos da esa fuerza cuando nos cansamos. Vivimos en una sociedad en la cual estamos cansados, estamos agotados. Ya yo no quiero educar a mis hijos porque ya me cansé. Ya yo estoy cansado de decirles que tengan que hacer eso. 700 veces les he dicho que hagan algo y no lo hacen. Ya que se frieguen, que hagan lo que quieran, yo no me voy a preocupar más. La fortaleza nos dice, no, permanece, permanece, porque como tú siempre dices, Ricardo, un padre excelente se define de un padre bueno, se distingue de un padre bueno porque siempre sigue dando oportunidades. Y Pues se no se necesita cansa. fortaleza para seguir adelante e insistir en la crianza de los hijos, repetirlo no mil veces, 2000 veces si es necesario, pero esa fortaleza nos da esa oportunidad. Y usted que también vive afectado por la depresión o por el desánimo, por circunstancias de su vida, perdió el trabajo, usted cree que no vale nada, usted cree que no tiene pues ya el ánimo de seguir la vida, de enfrentar las situaciones de la vida. En un programa que teníamos anteriormente que con invitada Marta Reyes pues nos hablaba que la gente piensa pues que ya no tienen fuerzas para comenzar la lucha porque ya se sienten fracasados, se sienten que ya están acabados. En cambio necesitamos pedir esta virtud, este hábito, porque entonces es un hábito de hacer el bien. ¿Y el bien a quién? Primero el bien a nosotros mismos, cuando logramos hacernos el bien a nosotros mismos, es decir, cuando no estamos saboteando nuestra propia vida, porque muchas veces somos nosotros los propios saboteadores de nuestro futuro. Nosotros no tenemos los logros, no tenemos el éxito, no tenemos esa felicidad a la cual Dios nos ha llamado porque nos saboteamos nosotros mismos. No tenemos esa fortaleza de decir, bueno, yo fallé una vez, pero yo sé que con Dios voy a lograrlo. Yo sé que puedo seguir adelante. También la fortaleza nos da esa fuerza necesaria para vencer las tentaciones. Exacto. O sea, es en la fortaleza, esa virtud cardinal que yo me planto, que yo desarrollo un espinazo fuerte para poder tener esa tentación ahí frente de mí. En los hombres, esa mujer de 90, 60, 90 que quiere estar con usted, que parece un dulcecito, que parece un bombón, tener esa firmeza de que es más importante la palabra dada a la esposa, la promesa de serle fiel, la promesa de protegerla y respetarla, la promesa de ser un buen ejemplo para sus hijos, el que te va a dar la fuerza a través de esta virtud de la fortaleza para poder decir que no, que requiere un hombre mucho más fuerte y grande, es el que dice no a las tentaciones, y una mujer fuerte y grande para decirle no a las tentaciones, que sí al pecado. Sí, y va caminando junto con la prudencia, son estas virtudes que van caminando juntas porque usted quiere chismear, usted quiere mentir, porque quiere salirse de una situación. Entonces, las dos virtudes caminando juntas, la prudencia te dice, bueno, si digo esta mentira, de verdad voy a tener que inventar otra después y voy a tener que hablar otra mentira después. Y entonces la prudencia te enseña que no, es el momento de la verdad, es el momento de ser sinceros. Y la fortaleza te dice, ok, está bien, me levanto y aunque me dé pena, aunque me dé timidez, aunque voy a pasar un baño de agua fría, aunque esto va a crear de pronto una situación incómoda para mí ahora, pero voy a tener la fortaleza para hacer la verdad, para decir lo que tengo que decir, para enfrentar la situación de mi vida, porque este es el momento de hacerlo y entonces poder tener la fuerza de pasar ese trance, esa pequeña dificultad y poder salir victorioso a lo que vamos.
También nos ayuda a tener la fuerza de enfrentar una dura enfermedad y decir, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a pasar, si eres víctima del cáncer, voy a ir no a 14 terapias, voy a ir a 24 quimioterapias, voy a hacer el mayor esfuerzo. Si tengo un hijo discapacitado o mi esposa quedó parapléjica, la voy a levantar de la cama una y otra vez. Esa mañana que dices que ya quiero tirar la toalla porque no puedo más con ese padre, esa madre que tiene Alzheimer's, que ya no aguanta, que ya no da tu cuerpo. Es esa virtud cardinal de la fortaleza la que te impulsa a hacerlo. También la fortaleza echa fuera el miedo. De verdad hace que muera todo miedo, porque tú sabes que el Señor te da la fuerza para enfrentar cualquier situación difícil de la vida, y es justamente esta virtud cardinal de la fortaleza la que nos logra hacer romper cualquier cadena de miedo. Y la fortaleza, no le tengas miedo porque no te va a generar agresividad. Y en esto hay un chiste que mandan por allí, por internet, sé que muchos lo han revisado, de la señora que dice al Señor, dame paciencia, dame amor para aguantar a mi esposo, para tolerarlo, dame resistencia, pero no me des fortaleza porque si no lo mato. No es eso lo que quiere, claro. No es esa fortaleza. No es esa fortaleza, no es esa la fortaleza para golpear, para dañar, para herir. Es esa fortaleza para yo levantarme, para seguir adelante, para enfrentar las dificultades, para no claudicar, para llegar a la carrera, a la meta que tenemos preparada. Es para seguir nadando y no dejar de nadar cuando ya tenía la orilla cerca. Y de esto siempre hay una historia que me gusta contar. Una nadadora en los años 60, si no me equivoco, trazando el canal de Panamá, había mucha neblina y estaba ya pues nadando y ya... Para alcanzar ese récord que nadie lo había logrado. Tenía 3, 4 horas creo ya nadando, y cuando ya no veía la costa, no veía el final, pues claudicó y terminó de nadar, y en eso pues se disipa la neblina y resulta que estaba ya a pocos metros de llegar a la meta, y eso la alejó de alcanzar una meta. Claro, la alcanzó gracias a Dios en otra oportunidad, pero en ese primer momento pues falló. La fortaleza es esa, es seguir confiando en el Señor, tener la prudencia hasta cuándo luchar, hasta cuándo seguir adelante, cuando sabemos que vamos a poder triunfar en ese Cristo, nuestro Señor. Llegó hasta el final de la cruz, llegó con su misión hasta el final y nos da ese ejemplo de cómo podemos seguir. No nos quedemos en la coronación de espinas, no nos quedemos en la primera caída de la cruz, en la segunda caída con la cruz a cuestas. Hay que llegar hasta el final para poder entonces tener esa resurrección triunfal que nos da el Señor. Y esa virtud nos hace capaz de vencer el temor, incluso la muerte, dice el catecismo, y de hacer frente a las pruebas y a las persecuciones. Cuando somos perseguidos, aún en estos tiempos donde ser una persona cristiana, católica, es casi motivo de persecución, porque la sociedad y la cultura de hoy nos dice que somos personas discriminatorias, retrógradas, que no estamos abiertas a la igualdad, que no tenemos una mente abierta, pues que nos dé la fortaleza de seguir anunciando a Cristo, de mantenernos firmes en nuestra fe. Y también dice el catecismo que esta virtud capacita para ir hasta la renuncia y el sacrificio de la propia vida. O sea que los mártires fueron movidos no solo por el amor, sino por la fortaleza, por defender una causa justa. O sea, si yo tengo que dar mi vida por defender una causa justa, y muchas personas lo han hecho, ¿verdad? Esta es la fortaleza, es la que nos mueve. Y pasamos a la tercera virtud cardinal que pues nos ayuda mucho también en el día a día, es la templanza. Y la templanza, nos dice el catecismo, que es la virtud moral que modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. Y eso está también en el 1809 del Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, la templanza es esa virtud, es decir, esa disposición a hacer el bien que nos ayuda a moderar la atracción de los placeres, especialmente en estos tiempos modernos en los cuales el hedonismo, en el cual es esa tendencia que es vivir solamente para tener placer. Si quiero algo, es aquello que me dé placer solamente. Si me da placer, yo lo hago. Estamos en función de medida, eso. Sí. Y eso pues necesitamos tener esa virtud. ¿Cuántas veces pues queremos solamente dormir, descansar
o queremos tener el placer sexual únicamente y eso a cuesta de lo que sea. Entonces, ¿cómo Y esto nace desde la moderar? revolución sexual, ¿no? Donde se dice que, bueno, yo tengo el derecho de estar con quien yo quiera y vivir el amor libre. Ahí nace en pleno la pornografía, las tendencias a estar todos con todos sin ninguna medida, y que llevó a la cultura en general, la revolución sexual, a vivir buscando el placer. Así. Y luego la revolución tecnológica que vino subsecuentemente, que es la que estamos viviendo ahora, pues lleva a buscar el placer, pero de una manera rápida. Entonces eso nos hace más propensos porque por el advenimiento del Internet tenemos acceso a tantas cosas, o sea, a la pornografía, a tantos diferentes placeres que ya de verlos tantos se nos van haciendo las cosas normales, o sea, se van haciendo aceptables y cuando uno ve algo tan gráfico, pues tienes una inclinación o tantas personas apoyando la visión de lo que Dios no quiere en tu vida, tú te sientes más libre de hacerlo y es justamente la virtud de la templanza la que nos aleja de eso. La templanza significa dominio propio y es vivir en ninguno de los dos extremos. O sea, estamos viviendo en un mundo donde las cosas son muy bipolares, muy pendulares. Sí, la ley pendular. En la política, o demasiado de izquierda o demasiado de derecha. Por eso estamos viviendo una cultura donde hay tanta polarización y tanta división. O soy extremado religioso o vivo amor libre. Demasiados los extremos. Y como la primera virtud que hablamos, la prudencia, pues era el conducto de las demás virtudes, la templanza, por el contrario, a las otras virtudes, nos lleva a vivir en un balance, en un término medio, en un equilibrio, es vivir con moderación. Esa es la templanza. También es el dominio propio, el dominio de nuestro carácter. Yo siempre digo que nosotros los hispanos, especialmente culturalmente, tenemos mecha corta, ¿no? Explotamos de cualquier cosita, no moderamos mucho nuestras emociones y sentimientos, prendemos del primer maniguetazo, como decimos nosotros, y el dominio propio nos lleva a callarnos cuando debemos callarnos, a no gritar cuando no debemos gritar, a no vivir en ninguno de los extremos. Consiste de una homeostasis, o sea, que es las personas que hacen consejería, lo que tratan de llevar a la persona que están aconsejando es justamente a vivir en un balance, no vivir emocionalmente como vivir una persona que sufre, por ejemplo, de bipolaridad, que es o muy deprimida, que no quiere salir de su casa, o tan y tan Maníaca. eufórica, que se vuelve maníaca, que entonces de repente que limpia las habitaciones, los baños, hace un proyecto, recoge la cocina, rehace el closet, todo a las 3 de la mañana. La templanza nos lleva a moderar, a llegar a un punto medio y se define yo pensaba mucho con la templanza, bueno, de pronto es lo que dice el libro del Apocalipsis en el capítulo 3 del versículo 15 al 16, que lo frío o lo caliente, pero los tibios los vomitaré de mi boca. Esto es un poquito diferente porque esta escritura se refiere más bien no al actuar, sino a tu posición ante la fe. O sea, ni estás conmigo ni estás contra mí, dice el Señor. No quieres hacer, en otras palabras, eres tibio, no quieres hacer una decisión con respecto a tu fe en Cristo Jesús. Y eso es diferente a este pendularismo que evita la virtud de la templanza. Entonces necesitas desarrollar esta virtud si tienes problemas de alcoholismo, si tienes problemas de drogadicción, si tienes problemas de obesidad, en el cual pues siempre quieres el placer o de tomar o de drogar o de beber o de comer. Entonces, cuando estamos en estas situaciones reales, pues también pues la templanza es la virtud que debemos desarrollar y pedir a Dios. Y para terminar, la cuarta virtud cardinal, pues la justicia. Y la justicia, hay muchas maneras de definirla, pero podemos decir que es una constante y firme voluntad de dar a cada uno lo suyo, es decir, de dar a cada quien lo que corresponde. La justicia, vemos ese balance que estabas también hablando, que no es ni muy con la mano derecha, ni muy con la mano izquierda, ni es
no hacer unas cosas extremas con la otra, sino dar a cada quien lo que le corresponde. Y en esto significa pues dar a Dios lo que le corresponde también. Tenemos que desarrollar la justicia con Dios, tenemos que darle a Dios su lugar en nuestra vida, tenemos que darle a Él el reconocimiento por las cosas que tenemos que ser justos con Dios, y de esta manera pues una persona justa es una persona que está en la justicia, que está separada para Dios, que es santa, que ha logrado desarrollar esta virtud en la cual pues no hay intereses propios, no hay intereses escondidos, sino que es lo que corresponde, es la verdad en el momento, es mostrar la verdad. Y también la justicia social de la iglesia se basa en esta virtud, y que busca la justicia social de la iglesia, que no hayan ricos y pobres, que, bueno, pueden haber, pero que los pobres que los ricos ayuden al pobre para que todos tengamos pan, oportunidades de empleo, oportunidad de un trato equitativo y justo, oportunidad de vivienda entre hombres y mujeres, que uno no sea más que el otro, que el hombre por ser hombre pues no domine simplemente por dominar, y que tome a la mujer como muchacha de servicio simplemente porque nació mujer, sino que los dos tienen un justo valor. La justicia pues es equitativa, o sea, nos lleva a que se respete la dignidad, o sea, el valor infinito que Dios le ha dado a cada persona humana, y que cada uno tiene el derecho a casarse, a formar una familia, a tener un empleo que le permita ganarse el pan, y todo lo que hagamos en nuestra vida debe llevarnos a la justicia. Vivir una vida justa también implica hacer la justicia para con los demás y aún para con nosotros mismos. Hagamos de esto, las virtudes, precisamente un hábito de vida, no una costumbre, sino un hábito en el cual es esa tendencia, búsqueda intencional de hacer el bien, esta búsqueda intencional de hacer el bien, de traer la parte de tu ser. Parte de tu ser. Y la palabra de Dios, Jesús nos dice, busquen el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas se nos darán por añadidura. Lo único que no se nos va a dar es más tiempo, porque ya se acabó el programa. Los invitamos a que nos escriban a creadosparamar@ewtn.com, creadosparamar@ewtn.com. También síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, Ricardo y Lucía, en nuestro sitio web, renovacionfamiliar.com. Y los programas también los puede ver en YouTube, los programas anteriores ya los puede alcanzar en YouTube. Y será entonces hasta la próxima semana, cuando estaremos aquí, mi esposa Lucía y este servidor Ricardo Luzondo, en Creados para Amar.